Estamos viendo dentro de nuestra escuela bíblica el Dios que adoramos y el tema de hoy es ¿quién es nuestro Dios? El artículo que nosotros tenemos registrado en la Secretaría de Gobernación y que desde luego enfatizo, desde luego está basado en la palabra de Dios, dice así: la Iglesia Nacional Cristiana Independiente cree y proclama que hay un solo Dios, el Dios vivo y verdadero, que es invisible, Espíritu eterno, santo, con libertad y poder de elección soberana, creador de todo cuanto existe, cuyos principales atributos son la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, en quien habita la plenitud del amor, la paz y la justicia. Existen tres personas iguales en gloria, poder y majestad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, esta es nuestro artículo 2 de nuestra declaración de fe que tenemos registrado en la Secretaría de Gobernación. Y empieza diciendo que nosotros creemos en un solo Dios. A diferencia de lo que veíamos hace 8 días, que hay muchas religiones y la mayoría de ellas son politeístas, es decir, que tienen muchos dioses, nosotros creemos en un solo Dios. En esta noche vamos a estudiar justamente a partir de lo que dice la palabra del Señor, la Biblia, ¿quién es nuestro Dios? Él se revela a nosotros. Hace 8 días nos hacían una pregunta muy interesante. La pregunta es, ¿cómo nos habla Dios? ¿Cómo podría saber yo que Dios me está hablando? Y bueno, la misma Biblia nos dice que Dios escribió esta carta para revelarse a sí mismo y sus pensamientos para que nosotros lo conociéramos a Él. Así que vamos a leer, hermanos, de la palabra de Dios algunos versículos esta noche y los iremos explicando, compartiendo. Así que, Betsy, si me haces favor, veríamos la primera diapositiva. ¿Quién es nuestro Dios? Vamos a leer, hermanos, si están ahí en sus hogares, pueden leer conmigo. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es un Dios creador. Nos dice Génesis capítulo 1, versículos 1 y 27, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. También en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 10 nos dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Así que lo primero que nosotros podemos decir, hermanos, es que el Dios en el cual nosotros creemos, la Biblia dice que es el creador de todo cuanto existe, del universo que nuestros ojos pueden ver, del universo que están descubriendo los científicos y que se empezó a ampliar justamente cuando lanzaron el telescopio Hubble al espacio y empezaron a captar imágenes de las nebulosas, de las galaxias que hay en el universo. Empezaron a calcular la distancia a la que están y junto con la distancia, el tiempo en el que habían sido creadas. Y todo esto nos habla acerca del inmenso poder que tiene nuestro Dios. Ahora déjenme decirle dos cosas interesantes. Cuando en la Biblia se habla en Génesis capítulo 1, versículo 1, acerca de Dios, se utiliza una palabra para Dios, es una palabra hebrea y es uno de los nombres de Dios que dice Elohim. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Y es interesante porque la palabra Elohim es una palabra que tiene un significado doble. Me refiero a que nos habla acerca de un solo Dios, pero nos da al mismo tiempo esta palabra el sentido de que es un complemento, así como nosotros podríamos decir que un día de 24 horas se compone del día cuando sale el sol y de la noche, pero entre los dos es uno solo. Este concepto de Elohim nos habla acerca de un solo Dios, pero que está complementado, unido en tres personas. De hecho, un versículo que no leímos, pero que ustedes pueden leer en la palabra es Génesis capítulo 1, 26. Y dice en este versículo: y dijo Dios, hagamos pues al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza.
Y aquí Dios, Elohim, está hablando en plural, diciendo hagamos, porque nosotros entendemos que la creación del universo, de la tierra, de las personas, fue una creación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, en el libro de Génesis, capítulo 1, 27, que acabamos de leer, nos dice este versículo que Dios creó en singular. La palabra creó no dice crearon, sino creó, hablando acerca de que Dios es uno solo. Nosotros creemos en un Dios solo que en sus tres personalidades están integradas, como es el día y la noche, para formar a nuestro Dios. Este concepto de la Trinidad, hermanos, para mí de niño era difícil de entender. Y recuerdo que nuestros pastores nos enseñaron algunas analogías acerca de cómo podíamos entender el concepto de un Dios trino. No es exactamente, pero nos ayuda a entender un poquito a qué se refiere. Cuando nosotros pensamos en el agua, hermanos, generalmente el agua la tomamos en estado líquido, pero la misma agua, si la metemos al congelador, se convierte en hielo. Y si esa misma agua la ponemos en la estufa, en una olla, se convertirá en vapor. Así que una sola sustancia, el agua, puede ser vista como hielo en estado sólido, como líquido, esta agua, o como gas cuando se ve como vapor. También otra cosa que a mí me decían cuando era niño, que desde luego ninguna de estas cosas puede ejemplificar totalmente un concepto tan profundo como la Trinidad, pero nos puede ayudar. Nos decían, siendo yo un niño, que es como el trébol de 3 hojas. Es un solo trébol, pero las 3 hojas llegan a formar una sola plantita, el trébol. Y esta idea se puede ver o entender también de otras maneras. Cuando, por ejemplo, el Señor habla acerca de la unidad que debe haber entre un esposo y una esposa, nos dice que se unirán y los dos serán una sola carne. Así que este concepto de la integración de varias entidades, de varias personas en uno solo, es como nosotros encontramos el nombre de Dios Elohim en el libro de Génesis. Así que cuando hablamos acerca de nuestro Dios, nosotros tenemos que hablar acerca de un asunto bien importante antes de pasar a la siguiente diapositiva. Nuestro Dios creó todo lo que existe y podemos maravillarnos con cada cosa de lo que Dios ha creado. Y esto es algo tan precioso que podemos solazarnos viendo una flor, viendo el cielo, una estrella, contemplando o sintiendo por unos momentos el sol o mirando el universo a través de un telescopio. Todo lo que Dios hizo lo creó Él solo y no necesita de nadie, ni de usted, mi hermano, ni de mí. Dios puede hacer su universo otra vez si Él quiere, destruirlo y hacerlo otra vez. De hecho, el libro de Apocalipsis nos habla acerca de que Dios hizo un nuevo cielo y una nueva tierra para sus hijos. Dios tiene ese poder, pero aunque no necesita de ninguno de nosotros, a Él le ha placido establecer una relación de unidad con el ser humano, con su pueblo, que somos nosotros. Y esto para mí es de lo más importante. Esto nos lleva, hermanos, a la siguiente reflexión. Betsy, si me haces favor. Nuestro Dios es uno solo. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Pasamos a la siguiente. ¿Quién es Dios? Puede haber muchos conceptos y de hecho la Biblia nos habla acerca de diferentes atributos que tiene nuestro Dios. Pero uno de los más valiosos para un servidor es saber que Él es mi Padre. Él es mi Padre eterno. Cuando el Señor Dios iba a enviar a su Hijo a la tierra y le da los nombres que Él tendría, Él habla entre los diferentes nombres que tendría el Hijo de Dios
dice que uno de ellos sería el Padre eterno. Nos dice Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 6. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, sí, personas que se quieren creer que son Dios, gente que dice que el reinado, la monarquía que tiene o lo que pudo llegar a ser dentro de su religión es porque él es un Dios menor o algo así. La Biblia no nos habla acerca de esto. Aunque haya algunos que se quieran llamar dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores que nosotros vemos en las diferentes religiones, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Cuando nosotros leemos este atributo, característica, esta personalidad de nuestro Dios como Padre, nosotros tenemos que remitirnos de inmediato a nuestro Señor Jesucristo. No solamente porque Él oraba a su Padre con esa cercanía, con esa unidad que Él tiene, sino porque en muchos pasajes el Señor Jesucristo nos enseñó que Él es nuestro Padre eterno. De hecho, la oración más hermosa y poderosa que puede haber es justamente la que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos. Y esta primera frase a mí me habla de dos cosas bien importantes. Número uno, que yo tengo un Padre celestial que me ama, que me cuida, que tiene todo el poder para hacer que mi vida haya bendición, para permitir que todas las cosas que yo viva se conviertan en un crecimiento espiritual. Tengo un Padre que me ama. Pero la segunda es que el Señor Jesucristo nos enseñó diciendo, oren pues así, Padre nuestro, lo cual quiere decir que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es Padre de todos nosotros. Todos los que estamos en este grupo, ahorita viéndonos en el Zoom, los que no están presentes, los que están en Facebook, pero también Padre de todos aquellos hijos suyos que le han reconocido y que están en toda la redondez de la tierra. Él es nuestro Padre. También, hermanos, Betsy, si me ayudas con la siguiente, el Señor nos hace saber a través de la Escritura quién es Él. Y la palabra de Dios nos habla acerca de que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Aquí, cuando nosotros vemos, hermanos, acerca de esta característica de Dios, de que Dios es espíritu, tenemos que ser muy enfáticos en algo. Dios es espíritu, lo cual quiere decir que está en todo el universo. Pero también, hermanos, tiene el poder, porque Él todo puede hacerlo, de tomar una forma física y presentarse como uno de nosotros. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos varias revelaciones de Dios que se le llaman teofanías, que son manifestaciones visibles de Dios cuando visitó a algunos de sus siervos. Por ejemplo, cuando visitó a Abraham. Dios puede hacer eso. Él tiene el poder de hacerlo. La palabra de Dios nos dice, nuevamente, Betsy, si me haces favor, es la misma. La palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Cuando nosotros nos reunimos en la casa de Dios, en el campo, en la reunión de los santos, o cuando estamos en nuestra casa, a lo mejor trapeando, lavando los trastes, pero nosotros estamos con música cristiana y en ese momento le estamos cantando a Dios, esa es una forma de adorarle en el espíritu. Todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón está entregado a Él para adorarle. Y el Señor nos dice que siendo Él espíritu, Él espera que nosotros justamente le adoremos así.
en espíritu, pero también en verdad. Es decir, que tengamos una mente dispuesta para cantarle a Él, para adorarle a Él. Él está en todas partes, pero se manifiesta de una manera sorprendente cuando reconocemos su presencia en medio de nosotros. Ahora, yo pensaba en esto, hermanos, a lo mejor es una analogía extraña, pero bueno, llegaba a esta conclusión. En casa, hermanos, tengo, por la bendición de Dios, 2 iPads que me han regalado mis hijos en diferente tiempo, una hace como 8 años y otra que me la dieron hace como 1 año. No utilizo las dos por una razón. Bueno, no sé por qué ocurre, pero en el iPad viejita tengo muchas traducciones de la Biblia, como 40 traducciones diferentes. He tratado de pasarla al iPad nueva, pero no puedo hacerlo. Entonces, utilizo las dos iPad para estar comparando versiones de la Biblia y escribo en el iPad nueva todo lo que son estudios. Ok, al punto que voy es esto. Uno de mis hijos programó las dos iPad para que en el momento en el que yo estoy escribiendo en una, de inmediato la información se le pasa a la otra y viceversa. Si empiezo a escribir en una, la información pasa a la otra. Es decir, entre estos dos aparatos hay una conexión, Bluetooth o no sé qué tipo de conexión sea, pero es una conexión inalámbrica. Luego entonces la información que tiene en una se pasa a la otra. Quiero utilizar este ejemplo para decir que cuando nosotros estamos en la comunión con Dios y lo estamos adorando en espíritu y en verdad, cuando reconocemos su presencia y cuando estamos en el hogar, no solo para comer, sino haciendo una oración breve, rapidísima o haciendo una oración muy larga, pero cuando reconocemos que Dios está con nosotros y hacemos ese reconocimiento suyo a lo largo de la vida, a lo largo del día también, yo creo que empieza a ocurrir algo. Los pensamientos de Dios empiezan a pasar también a nuestros pensamientos. Y la sabiduría que estamos buscando de Dios empieza a llegar a nuestra vida de una manera más natural. Hemos leído la palabra de Dios, hemos estudiado la palabra de Dios, y en el momento en que nosotros necesitamos recordar algún versículo, sea porque estamos enfrentando algún problema o sea porque le estamos compartiendo de Dios a otra, el Espíritu Santo nos conecta con la mente de Dios y hace recordar aquellas cosas que Él mismo nos ha enseñado a través de la palabra. Así que el adorar al Espíritu, en espíritu y en verdad, desencadena justamente esta conexión de pensamientos, de ideas. Es una forma más en la que Dios habla con nosotros. Y esto a mí me encanta. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Muy bien. También debemos saber algo acerca de nuestro Dios. Y quizá a alguno no le guste, pero también es importante que nosotros lo sepamos. Nuestro Dios, siendo el Todopoderoso, el Creador, nuestro Padre, siendo justo, fiel, perdonador, también nos dice la palabra de Dios que es alguien a quien debemos temer y honrar. Alguien a quien debemos temer y honrar. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Quizá a algunos de nosotros no nos gusta mucho este concepto de temer. De hecho, cuando yo era niño, lo que me enseñaron los maestros y mis pastores es esto. Este temor que tenemos hacia Dios es un temor reverente. No es un temor que nos hace vivir aterrados por lo que Dios pueda hacer en nuestra vida por causa de nuestras malas acciones, sino es un temor santo en el cual reconocemos que le tenemos que dar cuenta. De hecho, en la palabra de Dios encontramos muchos versículos, como aquel que Salomón le dice a los jóvenes,
parafraseándolo, lo dicen estas palabras: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Luego entonces, en la palabra del Señor encontramos muchas escrituras en donde nos hacen ver que nosotros debemos tener temor reverente de nuestro Dios, reconocer, como lo dijo el Señor Jesucristo, que no debemos tener miedo de las personas, ni siquiera aún del diablo. Nos dice, ténganle miedo a quien tiene el poder de poner su cuerpo en el infierno. ¿Quién puede hacer eso? Solo nuestro Dios. Así que, ¿quién es nuestro Padre Celestial? Alguien a quien nosotros también debemos tener temor, pero como dice este versículo de Apocalipsis, antes que eso, sobreponer el temor para darle honra y gloria. Cuando nosotros, hermanos, hemos conocido a nuestro Padre, cuando hemos entablado una estrecha comunión con Él, nos damos cuenta de que podemos andar en confianza todos los días. Puede ser que hay algunas crisis alrededor de nosotros. Puede ser que nos hayamos quedado sin trabajo, sin dinero, que haya alguna enfermedad, que alguna persona muy querida haya partido, pero nosotros nos sentimos seguros con el Señor porque lo hemos conocido. Así que este temor que pudiera tener algunas personas se desvanece cuando nosotros conocemos quién es nuestro Dios. Desaparece cuando en nosotros hay un espíritu de gratitud y de alabanza y de reconocimiento para Él. También la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 1:8 que nuestro Dios es eterno. Él es el eterno Dios. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando yo pienso en términos de la eternidad de Dios, hermanos, me doy cuenta de qué tan relativo es el tiempo. Albert Einstein desarrolló una serie de fórmulas matemáticas y físicas para hablar acerca de la energía, la materia, el tiempo. Habló acerca de cómo el espacio está curvado, de manera que en lugar de ser plano como nosotros, o lineal como nosotros lo consideraríamos, el espacio está curvado, de manera que los puntos que nosotros pudiéramos considerar como más lejanos son los más cercanos. Cuando pienso en la eternidad de Dios, hermanos, seguramente que ustedes lo habrán visto o pensado alguna vez. Cuando éramos niños, la velocidad con la que corría el tiempo era larguísima, larguísima. Muchas hermanas podrán estar de acuerdo conmigo que cuando les han prometido que va a llegar la fiesta de 15 años, esperaron durante días y días y días deseando que llegara ya esa fiesta y el tiempo parecía muy largo. No me gusta esta analogía, pero la cito porque a veces me parece que es como una realidad. Alguien ha dicho que el tiempo y la vida es como un rollo de papel de baño, que cuando uno lo empieza a desarrollar, se ve largo, 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 pero en la medida en que se va cortando la cantidad de papel, se va rapidito. Y así, hermanos, me ha parecido en estos últimos años. A veces siento que ha pasado mucho, mucho tiempo desde que yo era un niño o un adolescente. Pero cuando pienso que ya tengo 61 años, digo, Dios mío, ¿cómo se fue la vida? Pero más cuando veo a mis sobrinos o a mis nietos, que digo, pero si hace un ratito eran niños, ahora ya son adolescentes, ya están en la secundaria o en la preparatoria, ya están yendo a la universidad. Veo a varios de los que están ahorita a través del Zoom, que Dios me dio la bendición de compartir experiencias, reuniéndonos juntos para aprender de la palabra de Dios. Y digo, wow, aquellos mis niños ya crecieron y algunos se casaron y tienen hijos. El tiempo es así.
Cuando yo pienso en la eternidad de Dios, hermanos, pienso qué pequeños somos nosotros. Pero qué tremendo es que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, y su tiempo es eterno. No lo podemos imaginar lo que significa eternidad. Pero lo maravilloso para mí es que Dios nos ha dicho que cuando este cuerpo se acabe, el espíritu vuelve a Dios que lo dio para entrar en ese tiempo de eternidad juntamente con Él. Por eso es tan maravilloso lo que decíamos hace 8 días. ¿Qué repercusiones tiene para mí el conocer o no conocer a Dios? Bueno, la principal repercusión es dónde vas a vivir el resto de tu vida, de ahorita a que te mueras, y de que te mueras toda la eternidad. Dios es eterno y por su gracia nos permite la bendición de estar con Él. Dios es, siguiente, el Todopoderoso. Dios es el Todopoderoso. Nos dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. El que era, el que es, el que ha de venir. Yo me emocioné hoy al cantar con mis hermanos este canto, el himno número 1 de nuestros himnarios. Porque este himno número 1 nos habla acerca de nuestro Dios. Él es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y cuando veo esto, entiendo que la voluntad de mi Padre es que yo también viva en esa santidad que Él está esperando de mí. Ahora, cuando hablamos de santidad, esto es algo que a la gente le asusta. En la iglesia, en Herrería, hemos tenido algunos hermanos que cuando les hemos compartido del Señor, nos han dicho, ay hermano, sí me gusta mucho esto de venir al templo y ser simpatizante, pero luego pienso en que voy a tener que dejar de bailar, o voy a tener que dejar de fumar, o ya no voy a poder ir a fiestas. Y empiezan a decirme esto. Le digo, hermano, te estás fijando en las cosas más pequeñas. Porque una vez que tú conozcas al Señor, te vas a dar cuenta de que esas cosas que para ti son como obstáculos grandes, en realidad no van a significar nada cuando tú conozcas a Dios. Y no es porque en tu religión, como te dicen, te van a prohibir que dejes de hacer tal cosa, sino porque el Espíritu de Dios que toca tu corazón y transforma tu mente, te va a mostrar que hay un camino en el cual tú puedes disfrutar la vida. Hace unos días, platicando con un hermano que es un colaborador mío, muy leal, eficaz, trabajador, él se convirtió al Señor hace pocos años. Él vivió, según me cuenta, una vida de un poco de desorden. Desorden, pues porque le gustaba andar en fiestas, seguido le invitaban a tomar y terminaba en borracheras. Y me decía, hermano, pero que cree que luego no teníamos ni para comer en la casa. Se acababa el dinero tan rápido cuando ya andaba en eso. Pero un día, platicando con él y hablándole de la palabra del Señor, él tomó la decisión de entregar su vida al Señor. Se entregó al Señor de todo corazón, se bautizó, no hace mucho tiempo, hace unos tal vez 3, 4 años. Y ha sido muy bonito hablar con él porque él me va contando, hermano, ¿qué creen? Yo recuerdo esos primeros testimonios y digo, ay, no cabe duda cómo en las cosas más pequeñas Dios hace transformaciones. Porque me decía, hermano, ¿qué cree? En esas primeras semanas me alcanzó el dinero como para decirles a mis hijos, vamos a tomarnos un helado. Algo que para nosotros podría ser algo como tan sencillo, tan normal. Ellos no lo habían hecho. Y un poco después me dijo, uno de mis hijos me dijo, papá, se me antoja tanto probar el pollo de Kentucky. No podíamos probar. Y el hermano me decía, y yo le dije, pues sí, ahora sí nos sobra dinero. Dijo, vamos a comernos un pollito de Kentucky. Cosas pequeñas, ¿no? Pero que Dios va haciendo transformación. Pero Dios fue transformándolo. En ese tiempo había mucha presión porque cuando iba a su pueblo, todo el mundo le invitaba para tomar. Y cuando él dijo, no, yo ya soy cristiano, yo ya no ando en eso. Le decían, eres de los aleluya, hermanito Lelo,
un montón de cosas así, de burlas, ¿no? Como dirían los chavos de la escuela, le hacían bullying. Le decía, pero hermano, yo le decía, no importa que se rían de mí, que se burlen, yo he decidido seguir al Señor y me voy a mantener. Y este hermano se ha mantenido firme en el Señor. Hace 10 días aproximadamente, me dijo, hermano, quisiera pedirle que me dé permiso de faltar el día lunes. Digo, no me gusta que faltes mucho, Beto, pero dime, ¿por qué necesitas faltar? Hermano, ¿qué cree? Que mis papás, mi mamá sobre todo, que antes no me aguantaba, había dividido la tierra que nosotros tenemos y se la había dado a mis hermanos, pero como no se llevaba bien conmigo, pues a mí no me dio nada. Pero Dios hizo un cambio en mi relación con ella, yo la saludaba bien, le llevaba de comer y todo, y mi mamá cambió. Mi papá siempre me ha querido mucho, pero mi mamá como que notaba que no me quería tanto. Me llamó y me dijo, hijo, antes de que nosotros partamos, yo quiero que las cosas queden bien, así que quiero que vengas aquí porque te voy a regalar de las 2 hectáreas que yo tengo, quiero que tú tengas una, hijo. Y vengas para que te haga entrega ante, no sé cómo se maneja esto de los ejidos en los municipios, pero ante el comisariado ejidal, que yo te haga entrega para que tú ya tengas propiedad, esta propiedad. Yo dije, wow, sí que Dios bendice, ahora tiene un terreno de más de 10,000 metros cuadrados. Y no solamente eso, la relación que ha establecido con cada uno de los miembros de su familia, la posibilidad de compartir del Evangelio y de poder verlo cómo llega a casa después de que ha tenido un fin de semana precioso con su familia, eso es lo que hace nuestro Dios, el Todopoderoso. Eso es lo que hace nuestro Dios. Así que el Señor para nosotros es nuestro Padre, es el Dios eterno, es a quien debemos temer, pero quien trae la bendición para nuestra vida es el Todopoderoso. Dios atiende al humilde, Dios sigue dentro de su inmenso poder, prestando atención a aquellas personas que se acercan a Él con humildad. Dios es el Dios omnipresente. Nos dice Proverbios capítulo 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Proverbios 15, 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Esto, hermanos, otra vez nos hace tomar conciencia. Si lo queremos ver como que nos estamos portando mal, tomar conciencia de que Dios nos está viendo. Pero si nos estamos portando bien, tomar conciencia de que Dios está conmigo y está bendiciendo mi vida. Hay unas tarjetas que yo les regalé hace mucho tiempo a los hermanos que tenían varias cosas importantes para recordar, pero una de ellas es esta. Si yo ya he tomado la decisión de poner mis caminos delante del Señor, puedo avanzar seguro. No voy a perder tiempo en decidir entre una u otra opción. Sé que en el camino que tenga, si he puesto mis caminos delante del Señor, Dios me bendecirá. Sus ojos están sobre mí. Y este canto, hermanos, que entonábamos hace mucho tiempo, ojalá que lo recordaran Betsy y Manuel. Señor, qué hermoso eres, tu rostro puedo ver. Y cuando tus ojos están sobre mí, tu gracia abunda a mí. ¿Creen que lo podríamos cantar al final? ¿O lo cantamos? Sí, al final. Ok. Así que los ojos de nuestro Señor están en todo lugar porque Él es omnipresente. También nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, que Él es omnisciente. Es Dios y Él sabe todas las cosas. Nuestro Dios es omnisciente y Él sabe todas las cosas. Cuando yo pienso en esto, mis hermanos, cuando yo pienso en que mi Padre Celestial sabe todas las cosas, viene algo a mi cabeza y lo que viene es, ¿por qué habría de preocuparme por esta situación? Mi Padre sabe.
Él sabe exactamente lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo. Él sabe el futuro. Cuando hay alguna cosa desconocida para mí, yo simplemente pienso, Dios sabe lo que está haciendo. Hace poco, al predicar, yo les decía que nuestra vida, hermanos, y los momentos que la componen son como pequeñas piezas de rompecabezas. Cuando uno ve una pieza de rompecabezas, sobre todo en un rompecabezas grande, uno no le halla mucho sentido a lo que es el dibujo o la pintura que tiene ese rompecabezas. Pero cuando se va embonando uno con otro, se va hallando como la historia que está detrás de esa pintura, de ese dibujo que está en el rompecabezas. Así es nuestra vida. Tiene momentos en los que nosotros no entendemos lo que está pasando, pero sabemos que Dios está armando su rompecabezas. Y esta acción que de momento a mí me parece sin sentido, Dios tiene una razón por la cual lo ha permitido que venga a nuestra vida. Y esto va en completa concordancia, hermanos, con un versículo que seguramente todos ustedes y yo no sabemos. El versículo de Romanos 8:28, que dice, a ver si pueden, si alguno se lo sabe, quisiera ver las cámaras, a ver si lo van repitiendo conmigo. Aunque sé que van desfasados como 3 segundos. El versículo dice, y sabemos que a los que Que los que aman a Dios, todas todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Esto es a saber, los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén, hermana Eli. Entonces, Dios sabe. Todo lo que pasa está en las manos de Dios. Yo no tengo por qué entrar en una situación de aflicción, de angustia, porque mi Padre sabe. Quizá, hermanos, yo me identifico con esa expresión de San Agustín. Cuando San Agustín, durante la Edad Media, dijo estas palabras: Señor, dame valor para enfrentar las cosas que puedo cambiar. Dame sabiduría para entender y resignarme con aquellas cosas que no puedo cambiar. Y dame sabiduría para entender la diferencia. Es decir, si hay algo en la vida que necesita ser cambiado, Señor, dame la fuerza y el valor para hacerlo. Si hay algo que yo sé que tiene que cambiar, pero no está en mis manos, Señor, dame la paciencia para soportarla. Pero, Señor, dame la sabiduría para que yo pueda reconocer la diferencia entre cuándo tengo que ser valiente y arrojado y cuándo tengo que ser paciente y esperar. Pero mi Dios sabe. Y llegamos, hermanos, a un versículo que yo diría, y yo les pediría, ahorita que termine de hablar, que me compartan. ¿Cómo han experimentado esta esencia de Dios? Dios es amor. Dios es amor. ¿Cómo lo han experimentado ustedes? Ojalá podamos escuchar 2 o 3 testimonios al terminar esta reunión. Dios es amor. Nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y 9. Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios es amor. Él nos dio, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Y luego el Señor Jesucristo nos regaló a su Espíritu Santo para que estuviera dentro de nuestro corazón. Y me encanta cómo el apóstol Pablo dice estas palabras. El que no escatimó, el que no retuvo ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con su Hijo todas las cosas que nosotros le pidamos? Nuestro Dios es amor y Él lo ha manifestado a lo largo de toda nuestra existencia. Y también podríamos decir que Dios es el dueño y dador de la paz, porque está en su naturaleza. Nos dice, hermana Betsy, nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios. Yo le invito, haga un momento de pausa. En este momento quisiera callarme un momento y que usted ponga en su mente
esta expresión, la paz de Dios. Ponga esta expresión en su mente, repítala 2 o 3 veces. La paz de Dios. La paz de Dios. La paz de Dios está sobre mí. Gracias, Señor. En esta noche podemos sentir tu paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios, hermanos, gobierne vuestros corazones, nos dice Pablo, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dios espera, hermanos, que nosotros gobierne su paz. Y algo que yo le decía a un hermano hace algunos días es esto. Me decía, ay, hermano, mi esposa ya no le quiere hablar a sus hermanas, porque durante el tiempo en que ella se enfermó de COVID, sus hermanas no le hablaron. Y ella tiene un resentimiento muy grande porque no recibió una llamada telefónica. Y lo que yo le decía a este hermanito es esto. Escucha lo que Dios te dice. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando tu esposa o alguna persona quiera meterte en un asunto de conflicto, mete la paz, hermano. Hazle saber a tu esposa que lo que a ella le conviene es sembrar amor, sembrar paz. Porque dile, todo lo que tú siembres lo vas a cosechar. Entonces, ¿qué mejor es que tú siembres una buena voluntad para con tus hermanas? Si no te llamaron por las razones que sean, tú toma la iniciativa, que ella busque la paz. Porque a eso Dios nos ha llamado justamente. A que seamos pacificadores, a que mostremos la paz que el Señor nos ha dado. Nos dice finalmente la diapositiva última, nos dice, ¿quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es un Dios fiel, justo y perdonador. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo vuelvo a decir, hermanos, porque este es un versículo que a mí me ha levantado muchísimas veces cuando he estado tirado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El diablo, hermanos, es el acusador. Y cuando nosotros le hemos fallado al Señor en alguna cosa, porque no tomamos el tiempo para orar, porque no pudimos leer la palabra, porque no nos comunicamos con alguien para darle una palabra de aliento, o cuando caímos en alguna ofensa que a Dios no le agrada, este versículo, hermanos, nos habla acerca de quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es fiel, es justo, es perdonador. Y si nosotros le pedimos, Señor, levántame, ayúdame otra vez, el Señor nos dice, 7 veces cae el justo y 7 veces torna a levantarse porque el Señor lo levanta. Nosotros nos hemos caído más de 7 veces, hermano, pero en cada ocasión hemos puesto nuestra confianza en el Señor y Él nos ha levantado. Y aquel verbo fue hecho carne, nos dice 1 de Juan 1:14. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, qué maravilla ha de haber sido para los apóstoles el poder caminar al lado del Señor Jesucristo, escuchar sus palabras de viva voz, ver su rostro, sentir su paz, su bondad, ver sus manifestaciones de poder. Juan dice, y vimos su gloria. Nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de bondad. Nosotros creemos en un Dios único, pero en un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los 3 son uno. Los 3 son uno. Iniciamos diciendo que en Génesis nos habla acerca de Elohim, Dios en 3 personas. Y el Señor, a través de la Escritura, nos vuelve a reafirmar en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros creemos, hermanos.
Se van a encontrar con mucha gente de los testigos de Jehová que no creen que el Señor Jesucristo sea Dios, que creen que el Espíritu Santo es una fuerza y que solamente ellos pueden seguir y adorar a Jehová Dios. Pero toda la Escritura nos habla acerca de Elohim, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Se van a encontrar también con otros cristianos que dicen, yo solo creo en Jesús, pero la Biblia nos dice que nosotros debemos enseñar, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Van a encontrar a otros grupos que hacen solo énfasis en el Espíritu Santo, pero nosotros, cristianos de Betania, creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que, ¿qué tal, hermanos, si bendecimos al Señor con este canto? Señor, qué hermoso eres. Tu rostro quiero ver. Y cuando tus ojos están sobre mí, Señor, yo lo sé, Padre, tu gracia abunda en mí.